punto de culminar. Estamos hoy a 36 días de terminar el año. Eh, agradecer, agradecer por todo, por lo positivo y por lo no tan bueno también. Hay que dar gracias a Dios por todo, todo es aprendizaje, todo es enseñanza, todo es para avanzar. Yo le doy gracias por permitirme estar acá con ustedes compartiendo esta información, esta literatura tan importante. Y la sugerencia, como siempre, siempre la voy a hacer. Tomemos nota de lo que acá leemos. Este libro es bien importante. Nos enseña cómo ganar amigos, cómo ganar amigos y ser una influencia para las personas. Es un tema bastante interesante que, pues, si se crea esa habilidad, vamos a tener mucho éxito en nuestro negocio, ya que trata de personas. Vamos a dar continuidad al libro. Sandrita, vas conmigo. Brindemos primero con un buen café. Exacto. Y vamos a dar inicio a la lectura de hoy. Me cuentan que quedaron acá. La regla 2 hablaba de demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Muy buen regla. Y vamos a la 3 que dice, si se equivoca usted, admítalo. Vamos a iniciar ahí. Sandrita, cuando quiera el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Si se equivoca usted, admítalo. A 1 minuto de marcha de mi casa había un amplio terreno con bosques vírgenes donde las plantas salvajes florecían en la primavera, donde las ardillas hacían sus hogares y criaban a sus hijos y donde los matorrales crecían hasta tapar a un hombre. Este bosque se llamaba Forest Park y era un bosque que probablemente no difiera mucho en aspecto de lo que era cuando Colón descubrió América. Con frecuencia iba a pasear por este bosque con Rex, mi pequeño Bull Terrier de Boston. Era un perrito amigable, nada dañino, y como rara vez encontramos a alguien en el parque, lo llevaba sin collar y sin bozal. Un día encontramos a un policía montado, un hombre deseoso de mostrar su autoridad. ¿Qué es eso de dejar al perro suelto en el parque sin bozal? Me reprendió. ¿No sabes que es ilegal? Sí, lo sé, respondí suavemente, pero no creí que podría hacer daño aquí. ¿No creyó? ¿No creyó? La ley no se interesa, la ley no se interesa un pepino por lo que usted cree. Ese perro puede matar a una ardilla o morder a un niño. Por esta vez no le diré nada, pero si vuelvo a encontrar a ese perro sin bozal y sin collar y correa, lo llevaré ante el juez. Prometí obedecer y obedecí unas pocas veces, pero Rex estaba incómodo con el bozal y a mí me dolía ponérselo, de modo que decidí no colocárselo más. Todo marchó bien por un tiempo, pero de pronto tuvimos un tropiezo. Rex y yo corríamos por un sendero cierta tarde cuando repentinamente vi la majestad de la ley montada en un caballo alazán. Rex corría adelante, directamente hacia el policía. Yo sabía ya que estaba perdido. No esperé que el policía empezara a hablar. Le gané, le dije, agente, me ha sorprendido con las manos en la masa. Soy culpable. No tengo excusas ni disculpas. La semana pasada me advirtió usted que si volvía a traer al perro sin bozal, me iba a aplicar una multa. Sí, es cierto, reprendió el hombre con tono muy suave. Pero yo sé que es una tentación dejar que el pobre perrito corra un poco por aquí cuando no hay nadie cerca. Claro, que es una tentación. Bueno, un perrito tan chico, ah, claro, que es una tentación, pero es contrario a la ley. Bueno, un perrito tan chico no va a hacer daño a nadie, recordó el agente. No,
pero puede matar a alguna ardilla, insistí. Vamos, creo que usted está extremando las cosas. Escúchame, déjelo correr más allá de esa colina donde ya no pueda verlo y aquí no ha pasado nada. Aquel agente de policía, por ser humano, quería sentirse importante. Cuando yo empecé a condenar mi proceder, la única forma en la que él podía satisfacer su deseo de importancia era la de asumir una actitud magnánima. Pero supongamos que yo hubiera tratado de defenderme. ¿Ha discutido usted alguna vez con un policía? En lugar de lanzarme una batalla contra él, admití desde el principio que la razón estaba de su parte, que yo no la tenía. Lo admití rápidamente, abiertamente y con entusiasmo. Y la cuestión terminó agradablemente. Él pasó a ocupar mi parte y yo pasé a ocupar la suya. Si sabemos que de todas maneras se va a demostrar nuestro error, ¿no es mucho mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra cuenta? ¿No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros labios que la censura de labios ajenos? Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe está pensando la otra persona, o quiere decir, o se propone decir, y dígalas antes de que él haya tenido una oportunidad de formularlas y le quitará la razón de hablar. Lo probable, una probabilidad de 100 a 1, es que su contendor asuma entonces una actitud generosa de perdón y trate de restar importancia al error que usted cometió, exactamente como ocurrió en el episodio del policía montado. Ferdinand E. Warren, artista comercial, utilizó esta técnica para obtener la buena voluntad de un comprador petulante irritable. El señor Warren nos narró su experiencia en estos términos. Es de suma importancia al hacer dibujos para fines de publicidad y para los periódicos ser muy preciso y muy exacto. Algunos compradores exigen que sus pedidos sean ejecutados inmediatamente y en esos casos suelen ocurrir algunos ligeros errores. Yo conocí particularmente a uno que se complacía en encontrar hasta los menores defectos. A menudo he salido de su despacho irritado, no por sus críticas, sino por sus métodos de ataque. Hace poco entregué un trabajo apresurado a ese comprador y poco después me dijo por teléfono que fuera inmediatamente a su oficina. Cuando llegué, encontré lo que esperaba y temía. Estaba lleno de hostilidad, encantado de tener una oportunidad de criticarme. Preguntó acaloradamente por qué yo había hecho esto y aquello. Vi una oportunidad para aplicar la autocrítica, según lo recomendó en este curso. Así pues, le contesté: señor fulano, si lo que dice usted es cierto, la culpa es mía y no hay excusas por este error. Después de hacer dibujos para usted durante tanto tiempo, ya debía saber estas cosas. Estoy avergonzado por lo que ocurre. El comprador empezó a defenderme inmediatamente. Sí, es cierto, afirmó, pero al fin y al cabo no es un error muy grave, es solamente... Cualquier error, le interrumpí, puede resultar costoso y todos son irritantes. Quiso hablar, pero no lo dejé. Yo estaba a mis anchas. Por primera vez en la vida me criticaba a mí mismo y estaba encantado. Debí tener más cuidado, perseguí. Usted me encarga mucho trabajo y merece que se le entregue lo mejor. Así pues, voy a hacer este dibujo de nuevo. No, no, protestó, ni piense en tomarse toda esa molestia. Elogió después mi trabajo, me aseguró que solo hacía falta una leve modificación y que mi ligero error no había costado dinero a su firma, que al fin y al cabo era una cuestión de detalle, que no valía la pena preocuparse. Mi prontitud en criticarme
criticarme le había quitado el ansia de pelear. Terminó por invitarme a almorzar y antes de separarnos me pagó mi trabajo y me encargó otro. Hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios. No solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, sino que a menudo ayuda a resolver el problema creado por el error. Bruce Harvey, de Albuquerque, Nuevo México, había autorizado incorrectamente el pago del salario completo a un empleado que tenía licencia por enfermedad. Cuando descubrió su error, llamó al empleado, le explicó la situación y le dijo que para corregir el error tendría que descontar de su siguiente pago el monto completo del exceso pagado antes. El empleado dijo que eso le causaría un grave problema financiero y pidió que los descuentos se hicieran a lo largo de determinado espacio de tiempo. Harvey le explicó que para hacer esto último necesitaba la aprobación de su supervisor. Y yo sabía que esto, nos dijo Harvey, provocaría una explosión por parte de mi jefe. Mientras trataba de decidir cómo manejar esta situación, comprendí que todo el problema había salido de un error mío y tendría que admitirlo así. Entré en la oficina de mi jefe. Le dije que había cometido un error y después le hice un informe completo de los hechos. Replicó de modo explosivo que era culpa del departamento de personal. Repetí que la culpa era mía. Volví a explotar contra el descuido del departamento contable. Una vez más le expliqué que la culpa era toda mía. Culpó a otras 2 personas de la oficina, pero cada vez yo repetía que era culpa mía. Al fin me miró y me dijo, de acuerdo, es culpa suya. Arréglelo como mejor le parezca. El error fue corregido y no hubo problemas para nadie. Me sentí muy satisfecho porque pude manejar una situación tensa y tuve el valor de no buscar excusas. Desde entonces mi jefe me respetó más. Cualquier tonto puede tratar de defender sus errores y casi todos los tontos lo hacen, pero está por encima de los demás y asume un sentimiento de nobleza y exaltación quien admite los propios errores. Por ejemplo, una de las cosas más bellas que registra la historia de Robert E. Lee es la forma en que se echó la culpa por el fracaso de la carga de Pickett de Gettysburg. La carga de Pickett fue sin duda el ataque más brillante y pintoresco que jamás ha ocurrido en el mundo occidental. El mismo general George E. Pickett era pintoresco. Usaba tan largos sus cabellos que sus rizos castaños le tocaban casi los hombros, y como Napoleón en sus campañas de Italia, escribía ardientes cartas de amor día tras día en el campo de batalla. Sus soldados, adictos a él, los saludaron con victores aquella trágica tarde de julio en que emprendió la marcha hacia las líneas de la Unión. La gorra requintada sobre la oreja derecha. Le dieron vitores y lo siguieron, hombro contra hombro, filas tras filas, estandartes al viento y bayonetas resplandecientes al sol. Era un gallardo espectáculo, osado, magnífico. Un murmullo de admiración corrió por las líneas de la Unión al avisarlo. Las tropas de Piquet avanzaron con paso firme con paso fácil a través de huertos y maizales, a través de un prado y sobre una quebrada. Pero entre tanto los cañones del enemigo destrozaban sus filas y ellos seguían decididos, irresistibles. De pronto la infantería de la Unión se lanzó detrás del muro de piedra en el cerro del cementerio.
donde se había ocultado, y disparó andanada tras andanada contra las fuerzas indefensas que iban avanzando. La cima del cerro era una llamarada, un matadero, un volcán. En pocos minutos todos los comandantes de brigada, salvo uno, habían caído, y con ellos estaban en el suelo las 4/5 partes de los 5.000 hombres que mandaba Piquet. El general Lewis A. Armistead, que conducía las tropas en el embate final, corrió adelante, saltó sobre el muro de piedra y agitando la gorra en la punta de la espada, gritó: ¡A ellos, muchachos! Así lo hicieron. Saltaron sobre el muro, hincaron bayonetas en los cuerpos enemigos, aplastaron cráneos con sus mosquetes y clavaron las banderas del sur en el cerro del cementerio. Las banderas flamearon allí por un momento apenas, pero ese momento, breve como fue, resultó el momento supremo para la Confederación. La carga de Piquet, brillante, heroica, fue no obstante el comienzo del fin. Lee había fracasado, no podía penetrar en el norte y lo sabía, el sur estaba perdido. Tan triste, tan atónito quedó Lee, que envió su renuncia y pidió a Jefferson Davis, presidente de la Confederación, que designara a un hombre más joven y más capaz. Si hubiera querido culpar a cualquier otro jefe por el desastroso fracaso de la carga de Piquet, habría encontrado muchas excusas. Algunos de sus comandantes divisionarios fallaron. La caballería no llegó a tiempo para apoyar el ataque de la infantería. Esto resultó mal y aquello también. Pero Lee era demasiado noble para culpar a los demás. Cuando los soldados de Piquet, vencidos, ensangrentados, volvieron trabajosamente a las líneas confederadas, Robert E. Lee salió a su encuentro a solas y los recibió con una autocrítica que era poco menos que sublime. Todo esto, confesó, ha sido por culpa mía. Yo, y solamente yo, he perdido esta batalla. Pocos generales de la historia han tenido el valor y la fuerza de carácter necesarios para admitir tal cosa. Michael Shehun, instructor de uno de nuestros cursos en Hong Kong, nos contó que la cultura china presenta algunos problemas especiales y dijo que a veces es necesario reconocer que los beneficios de aplicar un principio pueden superar las ventajas de mantener una antigua tradición. Tenía un alumno, un hombre maduro, que hacía muchos años estaba distanciado de su hijo. El padre había sido adicto al opio, pero ahora estaba curado. En la tradición china, una persona mayor no puede tomar la iniciativa en un caso como aquel. El padre sentía que le correspondía al hijo dar el primer paso hacia la reconciliación. En una de las primeras clases del curso habló de sus nietos que no conocía y de lo mucho que deseaba reunirse con su hijo. Los alumnos del curso, todos chinos, comprendieron su conflicto entre su deseo y una antigua tradición. El padre sentía que los jóvenes debían mostrar respeto por los mayores y que estaba en lo justo al no ceder a su deseo y esperar a que fuera su hijo quien se acercara a él. Hacia el fin del curso, el padre volvió a dirigirse a la clase. He estado pensando en mi problema, dijo. Dale Carnegie dice: si usted se equivoca, admítalo, rápida y enfáticamente. Es demasiado tarde para que yo lo admita rápido, pero puedo hacerlo enfáticamente. Me porté mal con mi hijo. Él tuvo razón en no querer verme y en alejarme de su vida. Puedo perder mi dignidad al pedirle perdón a una persona más joven, pero fue mi culpa y es mi responsabilidad admitirlo. La clase lo aplaudió
y le dio todo su apoyo. En la clase siguiente contó que había ido a la casa de su hijo, le había pedido perdón y ahora había iniciado una nueva relación con su hijo, su nuera y sus nietos, a los que al fin había conocido. Herbert Hubbard, uno de los hombres, uno de los autores más originales y que más agitaron a los Estados Unidos, y sus mordaces escritos despertaron a menudo fieros resentimientos. Pero Hubbard, que gracias a su rara habilidad para tratar con la gente, convirtió frecuentemente a sus enemigos en amigos. Por ejemplo, cuando un lector irritado le escribía para decir que no estaba de acuerdo con tal o cual artículo y terminaba llamando a Hubbard esto y aquello, el escritor solía responder más o menos así: ahora que lo pienso bien, yo tampoco estoy muy de acuerdo con ese artículo. No todo lo que escribí ayer me gusta hoy. Me alegro de poder saber lo que opina usted al respecto. Si alguna vez viene por aquí, debe visitarnos y ya desgranaremos este tema para siempre. A la distancia, con un apretón de manos, soy de usted muy atentamente. ¿Qué se puede decir a un hombre que nos trata así? Cuando tenemos razón, tratamos pues de atraer suavemente y con tacto a los demás a nuestra manera de pensar, y cuando nos equivocamos, muy a menudo, por cierto, a poco que seamos honestos con nosotros mismos, admitamos rápidamente y con entusiasmo el error. Esa técnica no solamente producirá resultados asombrosos, sino que, créase o no, nos hará comprender que criticarse en esas circunstancias nos hará comprender que criticarse es en esas circunstancias mucho más divertido que tratar de defenderse. Recordemos el viejo proverbio: peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Regla 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Cuarto, una gota de miel. Si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, usted descarga sus sentimientos. Pero, ¿y la otra persona? ¿Compartirá acaso ese placer suyo? ¿Le será fácil convenir con usted al oír sus arranques belicosos y su actitud hostil? Si vienes hacia mí con los puños cerrados, dijo Woodrow Wilson, creo poder prometerte que los míos se apretarán más rápido que los tuyos. Pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversemos, y si estamos en desacuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo y precisamente en qué lo estamos. Llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno del otro, que los puntos en que diferimos son pocos y los puntos en que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos. Nadie aprecia más que John D. Rockefeller, hijo, la verdad de esta afirmación de Woodrow Wilson. Allá por 1915, Rockefeller era el hombre más despreciado en Colorado. Durante 2 años terribles había sacudido a ese estado una de las cruentas huelgas en la historia de la industria norteamericana. Los mineros furiosos, belicosos, exigían paga más elevada a la Colorado Full Iron Company, y Rockefeller dominaba en esa compañía. Había habido destrucción de propiedades y se había llamado a las fuerzas del ejército. Había corrido sangre, habían caído huelguistas alcanzados por las balas.
En un momento como ese, ardiente de odio al aire, Rockefeller quería conquistar a su manera de pensar a todos los huelguistas y lo consiguió. ¿Cómo? Veamos cómo. Después de varias semanas dedicadas a conquistar amigos entre ellos, Rockefeller dirigió la palabra a los representantes de los huelguistas. Este discurso completo es una obra maestra. Produjo resultados asombrosos. Calmó las tempestuosas olas de odio que amenazaban envolverlo. Le valió una hueste de admiradores. Presentó los hechos en forma tan amistosa que los huelguistas volvieron a trabajar sin decir una sola palabra más acerca de los aumentos de salario por los cuales habían luchado tan violentamente. Estudiemos la iniciación de este notable discurso. Veamos que resplandece literalmente de amistad. Recordemos que Rockefeller hablaba a unos hombres que pocos días antes querían colgarlo de la rama más alta de un árbol, pero su discurso no pudo ser más gentil, más amistoso, si lo hubiera dirigido a un hombre de misioneros. Llegó lleno está el discurso de frases como: estoy orgulloso de encontrarme aquí, después de visitarnos en vuestros hogares. No nos encontramos aquí como extraños, sino como amigos. Espíritu de mutua amistad, nuestros intereses comunes. Solo por vuestra cortesía me encuentro aquí. Este es un día de fiesta en mi vida, comenzó Rockefeller. Es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de los empleados de esta gran compañía, sus funcionarios y superintendentes, todos juntos, y puedo aseguraros que estoy orgulloso de encontrarme aquí y que mientras viva recordaré esta reunión. Si este meeting se hubiera efectuado hace 2 semanas, hubiera estado yo aquí como un extranjero para casi todos vosotros, pues solo habría podido reconocer unas pocas caras. Pero he tenido la oportunidad de visitar durante la última semana todos los campamentos en las minas del sur y de hablar individualmente con casi todos los representantes, salvo de los que se habían marchado. Después de visitaros en vuestros hogares y de conocer a muchas de vuestras esposas e hijos, no nos reunimos aquí como extraños, sino como amigos. Y en este espíritu de mutua amistad me complace tener esta oportunidad de discutir con vosotros acerca de nuestros intereses comunes. Como se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y representantes de los empleados, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí, porque no tengo la fortuna de ser un funcionario ni un empleado, y sin embargo entiendo estar íntimamente asociado con vosotros porque en cierto sentido yo represento a la vez a los accionistas y a los directores. ¿No es este un ejemplo espléndido del arte de convertir a los enemigos en amigos? Imaginemos que Rockefeller hubiese tomado otro camino. Imaginemos que hubiese discutido con los mineros y les hubiese dicho cosas desagradables. Imaginemos que por sus tonos e insinuaciones le hubiese imputado que se equivocaban. Imaginemos que con todas las reglas de la lógica les hubiese demostrado cada uno de sus errores. ¿Qué habría ocurrido? Habría despertado más ira, más odio, más rebelión. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted, no puede usted atraerlo a su manera de pensar ni con toda la lógica de la creación. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza
a que convenga con usted o conmigo, pero es posible conducir a la otra persona a ello si todos somos suaves y amables. Ya lo dijo Lincoln hace cerca de 100 años. Estas son sus palabras. Una vieja y exacta máxima dice que una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. También ocurre que los hombres, que si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que, repito, también ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que es usted un amigo sincero. Ahí está la gota de miel que caza el corazón, el cual, dígase lo que quiera, es el camino real hacia la razón. Las personas de negocio van aprendiendo que rinde beneficios el ser amables con los huelguistas. Por ejemplo, cuando 2.500 empleados de la fábrica de la Wright Motor Company se declararon en huelga pidiendo aumento de salarios y reconocimiento del sindicato, Robert F. Black, presidente de la empresa, no formuló acres censuras ni amenazas, ni habló de tiranía y de comunismo. Elogió a los huelguistas. Publicó en los diarios de Cleveland un anuncio en que los felicitaba por la forma pacífica en que han abandonado sus herramientas. Al ver que los huelguistas que cuidaban que no trabajaran los rompehuelgas estaban ociosos, les compró un par de docenas de palos de béisbol y los guantes correspondientes, y los invitó a jugar en terrenos baldíos. Para quienes preferían jugar a los bolos, alquiló un local adecuado. Esta muestra de amistad por parte del señor Black logró lo que siempre logra la amistad, engendró más amistad. Entonces los huelguistas consiguieron escobas, palas y carros y comenzaron a recoger los fósforos, papeles y colillas de cigarros en torno a la fábrica. Imaginemos esto. Imaginemos a los huelguistas dedicados a limpiar el terreno de la fábrica mientras batallaban por salarios más elevados y por el reconocimiento del sindicato. Jamás se había producido un acontecimiento así en la larga y tempestuosa historia de los conflictos obreros en los Estados Unidos. Esta huelga terminó en menos de una semana con una transacción y terminó sin rencores ni malos sentimientos. Daniel Webster, que parecía un dios y hablaba como Jehová, fue uno de los abogados de mayor éxito, pero solía emitir sus argumentos más poderosos con expresiones tan amables como estas. Al jurado corresponde considerar, quizás valga la pena pensar en esto, caballeros. Aquí hay algunos hechos que espero no sean perdidos de vista, caballeros. O ustedes, señores, con su conocimiento del carácter humano, verán fácilmente el significado de estos hechos. Nada de presión, ni un intento de forjar las opiniones sobre los demás. Webster utilizaba el método tranquilo, calmo, amistoso, y esto contribuyó a hacerlo famoso. Tal vez no tenga usted que resolver una huelga o que dirigirse a un jurado jamás, pero ¿acaso quiere obtener una rebaja en alquiler? ¿Le servirá entonces este método? Veamos. O.L. Straub, ingeniero, quería que le rebajaran el alquiler y sabía que el dueño de casa era un hombre muy enérgico. En una conversación ante nuestra clase relató. Escribí al dueño de casa notificándole que iba a dejar el departamento tan pronto como expirara el contrato. La verdad es que no quería mudarme de casa, quería permanecer en ella, siempre que me redujera el alquiler. Pero la situación no ofrecía esperanzas. Otros inquilinos lo habían intentado infructuosamente, pero yo me dije, estoy estudiando
la manera de tratar con la gente, de modo que puedo probarlo con él para ver qué resulta. El dueño de casa y su secretario vinieron a verme tan pronto como recibieron la carta. Lo recibí en la puerta con amistosa deferencia. Irradiaba buena voluntad y entusiasmo. No empecé a hablar de lo elevado que era el alquiler. Empecé hablando de lo mucho que me gustaba el departamento. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Lo felicité por la forma en que se atendía a los inquilinos y funcionaba la casa de departamentos y agregué que me encantaría poder seguir otro año allí, pero no me alcanzaba el presupuesto. Es evidente que jamás había tenido aquel hombre una recepción así de un inquilino. No sabía qué pasaba. Entonces empezó a narrarme sus dificultades. Inquilinos quejosos, uno había escrito 14 cartas, varias de ellas insultantes. Otro amenazaba desconocer el contrato a menos que el propietario prohibiera roncar al hombre que vivía en el piso superior. Qué consuelo, dijo, es tener un inquilino como usted. Y luego, sin que se lo pidiera yo, ofreció reducirme a algo al alquiler. Yo quería una rebaja mayor, de modo que indiqué la cifra que podía pagar sin desequilibrar el presupuesto y el dueño aceptó sin una protesta. Cuando se marchaba, se volvió hacia mí y preguntó, ¿cómo quiere que le decoremos el departamento? Si yo hubiese tratado de obtener una rebaja de alquiler por el método de los otros inquilinos, estoy seguro que había tropezado con el mismo fracaso que ellos. El triunfo se debió al método amistoso de simpatía, de apreciación. Dean Wooldock de Pittsburgh, Pensilvania, es superintendente de un departamento de la compañía eléctrica local. Se llamaba personal a su cargo para reparar unos equipos en lo alto de un poste. Ante ese tipo de trabajo lo había realizado otro departamento y hacía poco que la responsabilidad había sido transferida a la sección de Woodcote. Entonces, aunque sus hombres estaban preparados para hacerlo, era la primera vez que los llamaban para hacer este tipo de reparaciones. Todo el mundo en la compañía estaba interesado en ver cómo se las arreglaría. El señor Woodcock, varios de sus funcionarios subordinados y la gente de otros departamentos fueron a ver la operación. Se reunieron muchos autos y camiones y una cantidad de gente observaba a los dos hombres que habían subido al poste. Woodcock vio que un hombre en la calle había salido de su auto con una cámara y estaba tomando fotografías de la escena. El personal de la compañía de electricidad es exactamente sensible a las relaciones públicas y de pronto Woodcock comprendió cómo debía de estar viendo el espectáculo el hombre de la cámara. Exceso de personal ocioso, docenas de personas sin hacer nada, mirando a dos hombres que hacían su trabajo. Cruzó la calle y fue hacia el fotógrafo. Veo que está interesado en nuestra operación. Sí, pero mi madre estará más interesada. Ella tiene acciones en la compañía. Esto le abrirá los ojos. Incluso puede decidir que su inversión fue imprudente. Desde hace años vengo diciéndole que en compañías como la suya hay mucha gente ociosa. Esto lo prueba. Y es posible que a los diarios también les interesen las fotos. De esa impresión, da esa impresión, ¿no es cierto? Yo pensaría lo mismo en su caso, pero sucede que es una situación muy especial y explicó de qué se trataba, que era la primera salida de este tipo para su departamento y todos estaban interesados en ver los resultados, de los ejecutivos para abajo. Le aseguro
que bajo condiciones normales los dos hombres vendrían a trabajar solos. El fotógrafo bajó la cámara, le dio la mano a Woodcock y le agradeció que se hubiese tomado la molestia de explicarle la situación. La actitud amistosa de Diane Woodcock le ahorró a la compañía una mala publicidad. Sandra, leemos por ahí. Perfecto. Muchas gracias. Página 58. Gracias, Sandra. Ok, familia, saludo hoy a las 22 personas acá conectadas. Muy interesante capítulo. Y me lleva esto a una frase que aprendí de este libro y es: el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Eh, yo he escuchado que para tener una discusión, para que haya una pelea, deben haber dos, ¿verdad? Como mínimo. Pero si tú pones una gota de miel, como lo dice el libro, en, en la situación, pues vas a amar nos enseña el libro y a través de algunos ejemplos cómo, cómo superar situaciones de conflicto, de quizás de modos de pensar diferente, de situaciones incómodas, y nos invita a ser reflexivos cuando nos equivocamos. El ser humano siempre por naturaleza pues va a tratar de defenderse, ¿verdad? Siempre queremos defensiva, equivocamos muchas veces, nos cuesta asumirlo, pero lo que el libro nos enseña hoy es que es la mejor forma de sobresalir y salir como airoso en una situación de diferencias sea con personas o en nuestro caso quizás con el equipo de trabajo, ¿verdad? Tener esa capacidad de asumir los errores, asumir equivocaciones, poner la cara ante situaciones que no sean muy favorables. Eso es lo que aprendo hoy de esta lectura. Si se equivocó, usted admítalo, admítalo y, y hágaselo saber a los demás. Creo que lo deja a uno en una mejor posición que estar cerrado en que tengo la razón y soy yo quien tengo la razón o siempre querer estar a la defensiva en ese aspecto. Entonces, no sé, fascinante lo leído el día de hoy, se aprende bastante. No sé si alguien más quiere participar, voy a revisar acá el chat. Tenemos de Gabriel Cortés un saludo, muy buenos días con todos. Él nos saluda desde Ecuador. Gabriel Cortés, un buen día para ti también. Noemí, ella está desde Chile, muy buenos días. Maravilloso miércoles, bendiciones a todos. Eh, ¿Estoy mal? Hoy es martes. Bueno, ahí me confundió un poquito Noemí. Hoy es martes de capacitación. Bueno, Noemí, veo que estás apurada por terminar esa semana. Vamos con Carmen. Carmencita también nos saluda. Muy buenos días, mi querida familia. Los quiero mucho. Dios los bendiga. También a ti, Carmencita, te queremos mucho. Tu sonrisa es el alma de este club. Alatiel, una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Espectacular esa frase, la verdad. Una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Tremenda frase. Vamos a escuchar a Diana Alatiel, que está pidiendo la palabra. Vamos a escuchar su apreciación. Diana, el micrófono es tuyo. Bueno, buenos días con todos, John Carlos, gracias. Sí, escuchando un poco la lectura nos hace reflexionar
con una buena actitud y resiliencia y empatía se logran más cosas. Justo analizándome, yo soy una persona que soy muy controladora y eso me ha llevado a tener muchas discusiones. Y algo que me lleva mucho la frase es, o sea, si puedes, si tener la razón no te evita una discusión, es mejor no tener la razón. Entonces, ahora trato de morderme la lengua porque a nadie le gusta sentirse criticado y juzgado. Entonces, ayer leía un entrenamiento, estábamos hablando del rechazo. Entonces, no nos gusta el sentirnos que criticamos algo, nos hace sentir rechazo. Y ayer nomás, o sea, trato de, con los más cercanos, de evitar discutir. Pero a veces se me va porque quiero que se hagan las cosas como yo digo, cuando yo digo. Y eso a veces predispone a las personas a no hacer lo que se les pide que hagan cuando tienen que hacerlo. En el caso de mi hija, yo a veces le presiono mucho para hacer las tareas y en cambio con la abuelita, justo este fin de semana, eh, con la abuela fluyó, como dice mi mami, con miel atrapas más moscas que con hiel. Y repitió todas las tareas y hizo las tareas y yo, o sea, yo le presionaba. En cambio, mi mamá con amor logró que vuelva a repetir y que haga mucho mejor, que quede bonita la presentación. Entonces digo, yo tengo que aprender esas habilidades. Ella, mi madre ha sido docente toda la vida y yo en cambio he estado involucrada en el área de talento humano, de ser, o sea, yo soy más jefe que líder. Entonces, con los niños no funciona eso. Y eh, a poner en práctica, o sea, esta semana como tomar conciencia de qué sirve tener la razón si eso te va a provocar una discusión. Ayer nomás, al rato de acostarme, hablaba con mi esposo porque hubieron algunos temas que le molestaron. Y yo dije, o sea, yo puedo ponerme a discutir y darle las razones por las que hice lo que hice, y mejor me hice la dormida. Entonces, dormimos tranquilos y bueno, hoy amanecimos ya como que más, el más, menos molesto, no sé si, pero eh, es un tema que yo personalmente debo trabajar mucho, que yo hablaba, no sé, hace unas 2 semanas que yo tengo que, soy muy orgullosa también, entonces al ser orgullosa quiero tener siempre la razón. Y no importa, a veces si la casa no está limpia, si la casa, yo le pedí a mi esposo que mantenga alguna cosa limpia que haga y hasta ahora no lo hace, y digo, bueno, o sea, mis cosas no son las cosas de él. Y, y digo, ¿por qué me molesto? ¿Por qué quiero yo llevar siempre el control de las cosas? Entonces, en eso trabajar, o sea, me llegó mucho la lección porque también con los clientes, o sea, algo que estaba leyendo es que para ser un vendedor profesional, primero tienes que ser súper positivo y mantener la disciplina. Entonces yo a veces quiero disciplinar a mi hija, a mi esposo, cuando yo mismo no soy disciplinada y decía, esta semana hay veces que me cuesta entrar al club de lectura, me cuesta madrugar. Y aquí estoy, o sea, tratando de ser, y a veces ni siquiera estoy conectada como ayer. Hago una pregunta y se me va la señal. Entonces digo, hay cosas que de hecho no están en mi control y tengo que aprender a fluir, pero lo que está en mi control, si yo tengo que mantener el ritmo, la velocidad y la disciplina, eh, o sea, estoy en eso. O sea, hay muchas cosas que estoy aprendiendo y más que aprendiendo, accionándome y poniendo en práctica, porque han sido semanas fuertes de trabajo. Esta misma semana estamos saturadas un poco con mi mamá, aprovechando la semana del Black Friday y se viene diciembre. Entonces yo digo, estos meses tienen que permitirnos capitalizarnos para la época de enero, que entiendo son de vacas flacas, ya la gente se dice, ha gastado toda la plata por las navidades. Y yo me puse de meta hasta enero, o sea, en enero tengo que ya ver resultados. Y eso quería compartirles. Gracias, John Carlos, gracias, Anrita, por la lectura y pues a todos los que comparten y siempre nos ayudan con sus conocimientos. Gracias, Diana, gracias por compartir. Bueno, ¿alguien más que quiera
decir algo con respecto a lo leído el día de hoy. O si no, pues vamos a nuestra foto y recordarles, hoy es martes, Noemí, no me confundas, Noemí, hoy es martes. Hoy es martes y tenemos entrenamiento de producto a las 10 de la mañana. Estaremos rodando el flyer. Ahí está Silvia de Uruguay, saludos para Silvia también. Estaremos rodando el flyer, 10 de la mañana hora Colombia y Ecuador y la hora correspondiente en los demás países. Familia, vamos a la foto, enciendan sus cámaras, la mejor actitud, 36 días nos separan del 2026. Tiempo a acelerar, así como Dianita, ella dice, tengo mi meta puesta en tener un resultado importante para enero, vamos que sí se puede familia, sí se puede, la compañía está fuerte, como siempre, tenemos productos, tenemos promociones, tenemos pack, tenemos nuevas campañas en Ecuador también, entonces vamos con, a la cuenta de tres voy con la foto, enciendan sus cámaras, a la una, a las dos y a las tres. Lista la foto. Dios me los bendiga. Un feliz y bendecido día para todos y para todas. Chao, chao. Chao, feliz día, bendiciones. Gracias, mi Imperial. Gracias a todos. Un feliz día. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao. Bueno, yo sí. Chao, bendiciones para todos.